Bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente IT-latino.net y Dev Academy. Ya sabéis, son webinars que organizamos de forma mensual, unos 2 mensuales estamos organizando. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ítalo Garleni Rodríguez desde Madrid, ahí lo veis. Él es Data Engineer y trabaja en MGT y es colaborador de Dev Academy. ¿Qué tal, Ítalo? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí, preparado ya para dar el seminario. Bueno, ya sabéis que hoy vamos a hablar de Clean Code, cómo desarrollar un código fácil de debuguear. Ítalo, dale al play otra vez de la pantalla, recuerda. Ahí está, ya Vale. está, ya está, ya te estamos viendo. Pues nada, recordaros que Ítalo nos dará su explicación. Y posteriormente pasamos a un turno de preguntas que, bueno, podréis participar vía micrófono o vía chat. Ítalo, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, yo he venido para darles una charla sobre Clean Code. Muchos de ustedes ya habrán escuchado este libro alguna vez. Este libro fue desarrollado por un programador en el que describió ciertas reglas para poder desarrollar un código limpio y un código que fuera fácil de debuguear, como dice el título. En esta charla, pues yo vengo a través de Dev Academy, que es una empresa que se encarga de dar seminarios, organizar cursos, charlas, networking. Es una empresa que en sí pues se orienta a las tecnologías de la información y tiene como objetivo pues esparcir conocimiento, ayudarnos a nosotros los profesionales de IT pues a interactuar entre nosotros, aprender y bueno, mejorar el día a día. Esta empresa pues ha colaborado con el BVA, ha colaborado con MGT Consulting, con mi empresa, con Accenture, con Santander, con diversas empresas de gran prestigio, como pueden ver en las diapositivas, y bueno, imparte cursos a esas empresas, también les da meetups, también ofrece la oportunidad de que si tú te ves capacitado puedes dar algún meetup. Y bueno, mm, yo me he ofrecido pues a dar este seminario de Clean Code, en el que voy a explicar pues, las premisas que yo considero principales del libro Clean Code. Como es un seminario de una hora, pues no me va a dar tiempo a dar el libro entero porque es hacer un resumen de un libro. Daré las más importantes, las que yo considero que son más importantes. Y bueno, les animo que después de este seminario pues lean ese libro porque yo, la verdad que para mí es la Biblia del programador básicamente. Primero empezaré con una introducción, luego de esa introducción les describiré las premisas que salen en pantalla y por último unos consejos finales y ciertas ideas que seguramente se me irán escapando y las recordaré al final o insistiré en los puntos que yo considero más importantes. Comencemos con la introducción. La introducción voy a explicar más o menos estas 3 preguntas. Si quieren, presten atención, presten un poquillo más o menos para entender de dónde ha salido el Clean Code y tal, pero bueno, prefiero que estén más activos en la parte en la que explico las premisas y que en la parte de la introducción, porque hay bastante contenido, y les aviso, y se me queda bastante atrás porque es una hora y lo he intentado comprimir todo bastante, pero bueno, aún así yo creo que vale la pena. Empecemos. ¿Qué es el Clean Code? Pues el Clean Code, como he dicho, es un libro de reglas para código limpio. Es básicamente eso, la Biblia de todo buen programador. Y pongo el ejemplo de conducir contracircular. Todos pues, los que tenemos aquí el carnet, que supongo que seremos la mayoría, siempre cuando tú vas a una escuela, a otra escuela, pues te enseñan la diferencia entre conducir y circular. Al menos a mí me lo dijo mi profesor y se me quedó bastante. Una persona, por ejemplo, puede conducir, que simplemente conducir es manejar el volante, pisar el acelerador, pisar el embrague para cambiar de marcha, tal y cual, y eso es conducir. Pero circular es otra cosa muy diferente. Circular es respetar las normas de la circulación, ser buen conductor, no provocar accidentes, pues eso es la diferencia entre conducir y circular. Pues aquí tenemos más o menos lo mismo. Tú puedes programar, escribir líneas de código que funcionen, que hagan ciertas cosas, pero esas líneas de código no significa que sean buenas líneas de código. Pueden funcionar, pero es eso, conducir y circular. Pues el Clean Code nos pretende enseñar a circular.
nos enseña esas reglas importantes que nos pueden hacer que nuestro proyecto, nuestros grandes proyectos salgan adelante, que es algo que realmente queremos todos. A todos nos ha pasado, bueno, no me voy a adelantar, les voy a explicar primero por qué surgió el Clean Code. El Clean Code surgió por un desarrollador experimentado que en cada proyecto se encontraba los mismos problemas, siempre los mismos problemas. O sea, al final de cada proyecto, como podemos ver en la gráfica, pues la productividad, conforme aquí vemos la línea de tiempo y la productividad, pues conforme avanza el tiempo, pues la productividad de cada persona disminuye. ¿Qué significa eso? No significa que trabajamos menos, significa que para poder añadir un cambio a tu proyecto tienes que dedicarle más horas, porque como tienes que mantener el código anterior que está desarrollado, o sea, si hay un script o dos, pues es fácil añadir modificaciones, pero cuando tienes 20 scripts que dependen entre ellos, 20 funciones que dependen entre ellas, clases y tal, si no has llevado unas correctas normas, pues al final añadir cambios nuevos a esos 20 ficheros, 20 clases o 50, yo digo 20, pero pueden ser muchas, un proyecto grande puede llevar muchas clases, pues al final se hace un infierno, básicamente. Pues este hombre, con este libro, pretende dar solución a estos problemas y evitar el dichoso efecto bola de nieve en los proyectos, que es eso, que vamos acumulando errores, acumulando errores, acumulando errores y al final tenemos una pelota así de enorme y solucionar esos errores es bastante complicado. ¿Por qué necesitas conocerlo? Pues por lo que ya te digo, para que tus grandes proyectos no sean intocables al final, para que no tengas miedo a modificar y añadir nuevas cosas. Siempre es peligroso añadir nuevas cosas al final del proyecto, pero si llevas unas correctas reglas de Clean Code, te va a resultar mucho más fácil. Luego, evitar el típico no lo toques que se rompe, que eso lo hemos dicho todos. En plan, desarrollamos algún código, funciona perfecto, pero tenemos miedo a hacerle modificaciones porque eso puede pasarle algo y es algo que hay que evitar. O sea, no debemos tener ese miedo a tocar el código. Y además, como último punto, en los grandes proyectos, en las grandes empresas, siempre hay mucha rotación de personal. Y al final, tú quieras o no, siendo informático o siendo desarrollador, vas a comerte el código de otra persona. El 80%, una vez me dijo un profesor a mí, que el 80% del tiempo del programador es leer código. Por tanto, si somos listos, hacemos un buen código que sea fácil de leer, fácil de entender, para que no tengamos que estar dedicándole tanto, para que ese 80% sea lo menos posible. O sea, leamos rápido y podamos añadir modificaciones. Luego, esta imagen es sacada del libro, no la he dibujado yo, y te describe la única medida posible de la calidad de código, que es el what the fuck por minuto. ¿Qué significa esto? Pues tú cuando llegas a un código malo, pues empiezas a leerlo y empiezas a leer cosas que ni entiendes. Variables que no sabes lo que hacen, funciones que no sabes lo que hacen, clases que no sabes lo que hacen, métodos que no tienes ni idea. Pues entre más veces te pasa eso de que lees algo y no lo entiendes, pues peor es el código. ¿Cómo es un buen código? Pues cuando te pasa eso lo menos posible. Obviamente el código nunca va a ser perfecto, el código siempre va a tener sus pequeños errores. Y esto es algo, una cosa que se sabe, o sea, todo código tiende a no ser mantenible. Pero entre más clean code lo hagas, pues más mantenible va a ser tu código. Ahora empecemos con las premisas del clean code. La primera que voy a explicar es la de los nombres significativos, la que yo considero la más importante, de las más importantes, la verdad. ¿Qué significa nombres significativos? Pues mira, lo voy a explicar con un ejemplito. El ejemplo que tengo aquí es una función, lo podemos ver, es código Java. Para los que desarrollan Java, pues lo entenderá más rápido, para los otros, pues a lo mejor un poquito más difícil, pero bueno, al final todos los lenguajes de programación son bastante parecidos. Tenemos la función getThem, obténlos, que coge una lista, un array list, que contiene diferentes arrays de enteros, o sea, es una lista de arrays de enteros, básicamente, una lista de vectores. Y recorre, esto lo crea para resultados, recorre una main list una por una, accede al primer elemento, al 0. Si es igual a 4, pues lo añade a la lista de resultados. Siguiente, si el elemento 0 es igual a 4, pues lo añade a su resultado. Y así infinitamente recorriendo toda la main list, que vuelve el resultado. La pregunta es, ¿qué hace este código? Así de primeras te lo he explicado, pero
Si te digo ahora que tienes que añadir una modificación para cambiar los elementos de la email list respondan a cierto estado, tú vas a tener que estar metiéndote en la documentación para saber qué es lo que hace exactamente esa función o entender un contexto. Sin embargo, esta es exactamente la misma función, pero con clean code aplicado. Básicamente, lo único que he hecho es cambiar los nombres de la variable y los nombres de la función. Como podemos leer, celdas activadas, simplemente crea lo mismo, una array list de resultados, que son las celdas activadas, recorre el game board y cada elemento del game board es una celda. Mira su estado, si está activado, pues se lo añade a el resultado a flagged cells. Y así recorriendo todas las celdas del game board. Ya solo con cambiar los nombres de la variable ya sabemos qué es lo que hace esa función. Ya podemos intuir que es de un tablero de juego, que, lo doy para atrás, que la posición 0 es el estado de la celda, que esto es una celda, que el número 4 este que veíamos aquí es cuando se activa un estado. Ya solo con cambiar los nombres de la variable ya tenemos muchísima información. Es algo, o sea, que te facilita mucho el trabajo. Ya sin ni siquiera yo tener que explicárselo a nadie o sin ni siquiera nadie tener que explicarme este código, yo con leerlo ya sé lo que hace, ya sé cuál es su función, ya sé cuál es el objetivo de esta función. Por tanto, llegamos a la premisa siguiente. Las variables son tus hijos. ¿Qué significa que las variables son tus hijos? Pues para todas las personas que hayan tenido hijos, yo no he tenido esa suerte todavía, pues tú cuando tienes un hijo te piensas mucho el nombre, o sea, el nombre de tu hijo, obviamente lo va a tener toda su vida, así que tienes que pensártelo bien, tiene que ser un nombre representativo, un nombre que le identifique, pues es así como tienes que tratar el nombre de las variables, son tus hijos, los nombres de la variable, el nombre que le pongas a la variable es como poner el nombre a tu hijo. Y tienes que seguir las siguientes reglas. La primera regla es nombres con significado. ¿Qué significa esto? Pues que el nombre de la variable directamente describa lo que tiene dentro. O sea, por ejemplo, no es lo mismo poner int d que int elapsed time in days, tiempo transcurrido en días. O sea, ya si tú ves una d, si tú estás mirando código así desarrollado y ves una d, tú no sabes lo que es. Sin embargo, si la variable se llama tiempo pasado un día, ya sabes lo que hay dentro de esa variable, ya sabes qué información contiene. No sabes que con el primero solo sabes que simplemente es un número. Luego tenemos nombres diferenciables. Nombres diferenciales, por ejemplo, en este caso, aparte de que este nombre es muy largo y no debería ser tan largo los nombres de las variables, pues aquí tenemos dos variables que son diferentes, pero no se nota casi a la vista. O sea, tienes que forzar la vista para poder saber la diferencia entre ellas. Y la diferencia simplemente es esta palabra de aquí, esta handling y storage. ¿Cómo se hace esto? Pues cambiando, simplemente acortando y que sea más visual, que sea fácil de ver para el usuario. No pongamos un churro así, no poner una letra, pero tampoco pasarse con la información. O sea, ya por el contexto ya se puede intuir más o menos de qué iría esa variable. Siguiente tenemos nombres pronunciables. Esto también pasa bastante. String USR STR. ¿Qué significa eso? Es una variable string que pone USR STR. Así de primeras no sabes lo que es. No tengas miedo a poner letras. O sea, pon user street. En la calle del usuario, ¿sabes? No hay que estar acortando. Se suele tener mucho miedo se suele tener este concepto, esta falsa premisa de que el código entre menos letras tenga y más pequeño sea y más apretado esté, es mejor, y eso es mentira. O sea, no, estás escribiendo un libro. O sea, entre más palabras tenga el libro, más información contenga, mejor. La eficiencia del código no es proporcional a su tamaño. O sea, no es indirectamente proporcional. Entre menos código no significa que vaya a ir más rápido. Aparte, hoy en día con los procesadores que hay, no hay que preocuparse tanto por esa eficiencia. A no ser que trabajes en Big Data, que hay, vale, pero el nombre de la variable no va a influir. Siguiente premisa, inglés siempre. ¿Qué significa inglés siempre? Bueno, inglés siempre, pues eso, siempre hay que utilizar inglés. ¿Y por qué? ¿Por postureo? No, por postureo no. Por el motivo en el que hay que utilizar inglés siempre es por el encoding. El encoding de la variable, el encoding del script, o sea, si utilizamos español nos van a aparecer las palabras con acento, ñes, letras raras, y eso puede dar lugar siempre a conflictos a la hora de compilar, a la hora de pasarse a los intérpretes, así que siempre es mejor utilizar inglés. Siempre. Luego tenemos la siguiente regla, que es que las variables no sean ni muy largas ni muy cortas. O sea, el tamaño, como tengo escrito aquí, el tamaño debe ser proporcional a su importancia y a su uso. O sea, si una variable es muy importante, pues pone un nombre relativamente más largo.
¿sabes? Para destacar esa variable, para que se sepa que esa variable influye sobre tu código. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo puse una J porque es una variable que realmente no va a salir del bucle, así que realmente no hay que preocuparse tanto por el nombre de esa variable, simplemente una variable iterativa. A veces no hay que ser tan estrictos con el clean code, ¿sabes? Pero bueno, el resto de variables están todas bien nombradas, definen su trabajo, definen su objetivo y eso, entre más grande, pues más importante esa variable para el código, más destaca, más se ve con la vista. Luego esto es importante, esto atiendan porque esto me pasó a mí en un proyecto anterior y es una palabra por concepto. Estos son dos cosas. O sea, en el ejemplo que pongo aquí, nosotros trabajábamos desarrollando las facturas de una comercializadora de gas. Nosotros éramos la empresa esta de aquí y a nosotros nos llegaban, del camión de gas, nos llegaban las facturas del gas que se le había suministrado a la casa. O sea, este camión, este señor, le daba gas a la casa y me cobraba a mí por el gas que le había pasado a la casa. ¿Qué pasa? Que yo tenía un contrato, con el usuario, porque como yo gestiono los camiones, gestiono todo el papeleo, toda la legalidad, pues le metía otra factura al usuario, al cliente. O sea, la factura del camión la cogía yo y yo le emitía una factura al cliente. Obviamente le incrementaba un poco más el precio para llevarme yo un beneficio y tal por la gestión que le hacía. ¿Qué pasa? Que en este código tengo dos facturas, o sea, factura 1 y factura 2. Y muchas veces cuando escribía el código, pues pasaba lo típico, que aparecía la palabra factura y no sabía si te referías a la factura del gas, a la factura del camión o la factura que le enviaba yo al cliente. Y entonces había ciertos conflictos en las reuniones, teníamos que estar aclarando cada 2 por 3, en el código te peleabas si era una u otra, un lío. ¿Qué decisión se tomó? Pues al final, entonces, la factura que se le enviaba al cliente se llamó liquidación. Es un cambio de nombre. O sea, en inglés lo llamamos invoice, perdón, y aquí era liquidation, si mal no recuerdo. También, como segundo apunte de este apartado, pues hay que tener cuidado porque lo que nos pasó fue que una gente le llamaba invoice, otra vez gente le llamaba su código bill, otra gente lo llamaba B70, que B70 es el formato de factura estándar que había para el gas. Y eso no es bueno tampoco, porque tienes, para un concepto, que es la factura esta de aquí, tienes 3 nombres diferentes. Y eso no puede ser. O sea, tiene que haber un único nombre. Porque eso genera confusión. Al final no sabes si es lo mismo, si es diferente. Así que una palabra por concepto, básicamente. Y nada más. Y por último, así como apunte, pues hay que tener cuidado con el contexto de las variables. ¿Qué significa esto? Tenemos este ejemplo de aquí, donde tenemos la variable street, la variable number, la variable zip code, la variable name, la variable country. Parece como que describe la dirección de una casa, su país, el nombre del usuario que es el dueño de esa casa, más o menos se puede entender. Pero sin embargo, si vemos la variable state, ¿qué nos dice? Para la gente que conoce cómo funciona Estados Unidos, el state es el estado, o sea, el país. Es lo primero que me vendría a mí a la cabeza. O en Alemania creo que también funciona por estado. Pero no, la persona que programó este código, state, se refería al estado de la casa, en plan si estaba destruida, si estaba en buen estado, porque era una inmobiliaria. Así que hay que tener cuidado con el contexto de la variable porque puede generar confusión en este caso. ¿Sabes? Un caso un poco más difícil de ver, pero ojito con esas cosas. En resumen, esta premisa, la primera de todas, el nombre significativo, se basa sobre todo en esta de aquí, la principal. Nombres con significado, o sea, que el nombre describa lo que dice esa variable, básicamente. O sea, que te diga lo que hay. Porque si no, la persona que lea ese código se va a volver loca, va a tener que estar yendo para atrás, para adelante, y analizando el código simplemente para saber qué hay dentro de una variable, cuando lo importante es todo el conjunto, no solo la variable es. Así que preocúpense un poco por los nombres de la variable porque tienen más importancia de la que piensan. Siguiente premisa, comentarios. Ojito con los comentarios porque aquí más de uno se va a sorprender con lo que voy a decir. Tenemos este ejemplo. Tenemos una función que se llama getPersonData, donde tenemos un hash map con una lista de personas, que es el ID, long, el DNI y el objeto persona. Tú a esta función le pasas el DNI y te devuelve la persona con ese DNI, la información de esa persona, y la devuelve. Y tenemos este comentario.
función que da toda la información de su usuario. O sea, tú pasas un ID y te devuelve toda la información de su usuario. Pero pongamos el supuesto de que ahora, con la nueva ley esta de protección de datos, pues se decide que cierta información del usuario no se puede dar, en plan, la dirección de la casa, el número de teléfono, cualquier historia así. Con esto de la protección de datos no se puede dar toda la información, solo puedes devolver una parte y la información privada la tienes que devolver de otra forma con otro protocolo. Pues entonces se decide que a esa función se va a añadir una línea de código, esta de aquí, se puede ver esta, que es borrar la información privada. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, como si se habrán fijado, como he nombrado los comentarios y este tema va de comentarios, pues ahora este comentario miente. O sea, función que da toda la información de usuario. Es mentira, ya no da toda la información de usuario. Y la persona que modificó esta línea, probablemente yo diría que en un 70% de los casos o más, no va a modificar este comentario. Este comentario se va a quedar ahí para siempre. Siempre la persona que escribe el comentario seguramente vaya a ser la última que toque ese comentario, porque nadie ni tiene tiempo ni ganas de estar manteniendo la información de los comentarios. Los comentarios son totalmente innecesarios. A lo mejor en la carrera o en el ciclo superior que hayan dado ustedes, pues sí que el profesor sí quería que pusieran comentarios porque a lo mejor como ustedes eran novatos y yo también era novato, a mí me lo decían que pusiera comentarios, pues para que el profesor entendiera, pero a la hora de ya de pasar a proyectos grandes y tal, los comentarios son ensucian el código. Pues como digo, la siguiente premisa de esta es que los comentarios son de mala educación y mienten. Pongamos el supuesto de ciertas personas que son cotillas, que se ponen a hablar de los demás, que se ponen a hacer comentarios, pues eso es de mala educación, eso lo sabemos todos. Y como normalmente pasa cuando se cuenta una historia de boca a boca, siempre esa historia se acaba distorsionando. Pues es lo que pasa con el comentario. Ese comentario ha ido pasando de modificaciones en modificaciones y acaba mintiendo. Pues lo mismo, los comentarios mienten. O sea, no se crean los comentarios. Léanselos, pero ojito con ellos. Es mejor evitar ponérselos en su código. Ahora les voy a comentar cuáles son los malos comentarios. Como tenemos en el primer ejemplo, en el anterior que acabo de explicar y en este, pues los comentarios malos son los de rizar el rizo, simplemente explicar algo que ya se sabe. O sea, en esta función, getPNumber, te devuelve el número pi, pues ya te lo dice en la misma función, te lo dice el mismo nombre, getPNumber. ¿Para qué vas a escribirlo aquí arriba si ya sabes que devuelve el número pi? Solo tienes que leer esto. Si haces clean code y le pones buenos nombres a tus funciones, pues el nombre de la función tiene que ser representativo con lo que hace dentro. Entonces, getPNumber simplemente te devuelve el número pi. No hay que ponerlo en un comentario, ya te lo dice el mismo nombre de la función. Luego tenemos los comentarios de posición. Esto se suele ver bastante, sobre todo cuando haces scripting, cuando haces data science, machine learning, cuando estás trabajando no con clases y tal. Pues mucha gente pone esto en plan parte de procesamiento, parte de generación del modelo, ¿sabes? Comentarios de posición. Pues realmente eso está mal puesto. O sea, en ciertas ocasiones a lo mejor sí que habría que ponerlo, pero por norma no. O sea, por ejemplo, en una clase de Java, tenemos las variables siempre al principio, los constructores siempre después y los métodos siempre después. Eso es una norma que sigue todo el mundo a rajatabla, es algo básico. O sea, yo no soy desarrollador de Java, pero más o menos, si mal no recuerdo, esa era la regla. Normalmente se sigue una regla de orden. ¿Para qué vas a indicar el orden si la persona que va a programar seguramente este código va a tocarlo, que seguramente se sepa ya ese orden? Pues estos comentarios sobran completamente. Luego tenemos el problema del código comentado. Esto pasa bastante más de lo que debería. No debería pasar nunca realmente. O sea, un código comentado es algo muy peligroso. En un código comentado, tú, por ejemplo, puedes comentar tu código a la hora de debuguear. No hay problema ninguno si tú debugueas tu código. O sea, es algo, yo qué sé, quiero probar una línea de código, pero no quiero que se ejecute la siguiente, pues normalmente comentas tu código. Pero no es algo que se debe hacer. En este caso, por ejemplo, tenemos esta función que hace una HTTP request, se lee la respuesta y después la respuesta obtiene su JSON de respuesta. Y después hay esta línea comentada en la que dice limpiar JSON de la respuesta. Y está comentado. ¿Qué significa eso? Tú te quedas ahí en plan, ese comentario era importante, había que limpiar el JSON, porque está comentado eso, ¿por qué no está comentado? ¿Puedo borrarlo? ¿No puedo borrarlo?
Si ese código no es tuyo, te vas a volver loco. Nunca vas a saber si realmente esa línea es importante o no es importante. Así que el código tuyo comentado solo puedes verlo tú. A la hora de subirlo a Git, de subirlo a producción, de subirlo a lo que sea, de que lo vea otra persona, ese código nunca puede haber código comentado, pero nunca, nunca. Eso olvídense. Para eso ya existen plataformas Git donde tú puedes, de control de versiones, donde tú puedes guardar tu código, tu versión en plan a medias, de código que posiblemente se podía poner, pero no, eso no se puede, no puede subir a esa producción, eso no puede llegar, no puede salir de tu ordenador. Luego tenemos los comentarios sobreinformados. Esto también pasa mucho, en plan, que pones un texto enorme para poder explicar una función, o sea, no es necesario. Normalmente los proyectos tienen documentación o el mismo nombre de la función te lo explica, el mismo código te tiene que explicar ese código, no tienes por qué poner un comentario. Esos comentarios al final no se los lee nadie, o te los lees una vez y después no lo vuelves a leer y si se modifica la función, como decía antes, nadie toca ese comentario tan grande, se quedan ahí. Me lo he encontrado así, mucho. Luego, les he engañado un poquito, realmente sí existen buenos comentarios. O sea, hay comentarios que al final sí son importantes. Por ejemplo, los comentarios to do. Los comentarios to do pues, son comentarios, para el que no lo conozca, son comentarios de cosas que faltan por hacer. Plan, una función que está a medias porque no le ha dado tiempo a X desarrollador a hacerla, pues pone un comentario to do de que esta función se tiene que terminar. Ojito con los comentarios to do porque no son siempre buenos comentarios. O sea, los comentarios to do se ponen cuando sabes 100% que eso se tiene que hacer. Y no pongas, o sea, también hay que mantenerlos, un código a mantener. Al final, forma parte del código, un comentario to do forma parte del código y en el momento que se haga ese to do, se tiene que borrar el to do. No lo dejes ahí porque a mí me ha pasado de llegar a un proyecto que estaba medio a hacer y encontrar 20 comentarios to do y poner a investigar qué había que hacer, qué era lo que pasaba, hablando para aquí, para acá, hablando con todo el mundo y al final resulta que de los 20 solo había que hacer 5 porque no se habían borrado. Y yo quebrándome la cabeza porque me decían que tenía que arreglar un código y ya, y no sabía si estaba esa parte bien hecha, si estaba terminada, si no estaba terminada, así que cuidado, cuidado con los tools. Luego tenemos las explicaciones necesarias. Las explicaciones necesarias son, por ejemplo, en este caso tenemos el área de un polígono irregular. Pues yo que no soy matemático, más o menos por ser informático ya podría intuirme cuál sería la solución, pero así a bote pronto te la tienes que pensar. Pues en el código, si tú desarrollas un código que calcule el área de este polígono, pues poner una explicación, que en este caso pues sería el típico divide y vencerás, que divides en pequeños triangulitos, calculas el área, lo sumas y tal. Y en este caso, pues mira, podemos ver que tiene un comentario con la explicación de cómo lo calcula y no muy extenso el comentario, como dije, y un enlace a una página web donde te explica la solución que se ha aplicado para calcular ese área, por ejemplo. No es malo poner enlace. Luego tenemos comentarios de disculpas. Comentarios de disculpas es, esto me ha pasado a mí, que he tenido que poner un comentario de disculpas. No de disculpas de decir, perdón, esto no funciona, sino nos pasó que teníamos que hacer, teníamos una conexión a una base de datos, a una base de datos SQL, como en el ejemplo. Y ¿qué pasaba? Que la conexión fallaba a veces, no sabíamos por qué. Teníamos que entregar ya el proyecto, había prisa, plazo de entrega, y no conseguíamos descubrir por qué fallaba la conexión. Pues al final lo que hicimos, o sea, no fallaba siempre, sino fallaba de vez en cuando. A lo mejor de 50 que hacías, pues fallaba 5. Pues lo que hicimos fue añadirle intentos de conexión. O sea, como normalmente con 2 intentos funcionaba, pues le metimos 5 intentos y lo pusimos en el comentario. En el comentario pone, hay ciertos problemas de conexión. A veces falla, así que hemos añadido unos cuantos intentos. Con 2 normalmente es suficiente. Pues aquí tenemos intentos, 5, y pues intenta la conexión hasta que lo consigue y hace la query y devuelve las tablas. Eso es un comentario de disculpas, avisando de que está hecho porque falla la conexión. Después ya, si el que lo quiere arreglar, pues quiere probar a ver si puede solucionarlo, pues lo puede hacer. Luego tenemos comentarios de aviso o comentarios de aviso de importancia o peligro. Esto es, por ejemplo,
que tienes una función que es peligrosa, o sea, en plan, en el sentido de que en este ejemplo, pues tenemos que un test que escribe un fichero de 1.000.000 de líneas, creo que tiene, y lo envía y tal, y eso a lo mejor es un proceso muy largo o puede hacer que pete la aplicación, pues entonces lo pones, el comentario este pone, no ejecutes a no ser que tengas mucho tiempo libre. Pues es un comentario de aviso, en plan, de que esto es importante, esto es peligroso. Comentario de importancia, pues eso sería decirle que hay un cierto código que no se debe modificar por X cosa, a cosas que sí debe saber el desarrollador que se va a encontrar ese código, o tú en el futuro cuando lo vuelvas a leer. Luego, pues, por último, ya tenemos los comentarios de metadatos, que esto a veces hay que ponerlo. Estos son en plan eso de copyright, de autor. Por ejemplo, yo estuve trabajando en el Santander y teníamos que poner que el código había sido desarrollado por el Santander. Eso es entendible, hay que ponerlo. O sea, el copyright, básicamente. Pues eso, más o menos eso era el temario de comentarios. Como pueden ver, pues los comentarios es algo a evitar, algo que no se debe utilizar siempre, es algo que seguramente a más de uno le haya chocado, porque es algo que he visto que mucha gente compone muchos comentarios y eso no es bueno porque hacen que el código sea más grande y si pones nombres significativos y explicas con el mismo código, tiene que ser autoexplicado, o sea, se tiene que explicar automáticamente a sí mismo. No tienes que poner comentarios. Si pones comentarios en tu código explicando lo que es el código, significa que tu código no es legible, tu código no es clean code. Tu código se tiene que explicar por sí mismo. Es como leer un libro. O sea, es como, bueno, ahora lo voy a decir con el formato. Básicamente, cuando tú explicas algo, o sea, cuando tú cuentas una historia, si eso no tiene un buen formato, tú no te vas a leer esa historia. O sea, si tú ahora coges un libro, el mejor libro de la historia, y el tipo de letra está mal, no hay párrafos, está escrito con falta de ortografía, pues esto es parte del formato. O sea, por muy bueno que sea tu código, si tiene un formato malo, o sea, no sirve. O sea, nadie va a querer leer eso, le va a costar a la gente leerlo. Pues aquí tenemos este ejemplo en el que tenemos cierto código sin formato, todo pegado, todo junto, casi sin espacio, y ya lo ves como que cuesta diferenciar las funciones entre ellas, las cosas entre ellas. Pues hay que aplicar ciertos patrones, hay que hacer una cosa como esta. Es exactamente el mismo código, pero tiene ciertas reglas de estilo que hacen un espaciado, metes un espaciado entre funciones, un espaciado entre los import, entre package, simplemente para que sea visualmente más bonito. Es lo que te digo, si tú tienes la mejor historia del mundo, vas a escribir un libro, si lo escribes mal, si lo escribes con falta de ortografía, nadie te va a leer. Nadie. Por muy buena que sea tu historia. Por eso, la siguiente premisa es que la caligrafía es importante. ¿Hasta qué punto? Tampoco vamos a ser unos estrictos con la caligrafía, pero sí hay que llevar un patrón o llevar unas buenas prácticas de escritura. Porque si no, les voy a poner el ejemplo de estos dibujos que estoy sacando son sacados del libro del Clean Code, pues se los digo porque el libro del Clean Code no es un libro tocho y pesado de leer, donde hay un montón de reglas. Es un libro divertido realmente, o sea, te ponen imágenes como esta. Imagínate un marinero borracho y te cuenta por qué no. Ahora les voy a contar yo por qué no debemos de ser como esos marineros borrachos. O sea, tenemos los marineros que llegan a puerto y cuando están con el jefe, pues son siempre rectos, todo el mundo sigue el mismo patrón, todo el mundo hace lo mismo y se ve precioso, se ven las exhibiciones, se ven muy bonitas así. Sin embargo, los marineros llegan a puerto, están cansados de trabajar y de estar con su rutina y salen de fiesta, como haría cualquier marinero, y se emborrachan. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final cada marinero va a su rollo. Uno va a la playa, otro sigue en el bar, otro se va a discotecas, y al día siguiente cada uno te cuenta una historia diferente, una historia fantástica y no sabes realmente ni lo que ha pasado ahí. Pues nosotros tenemos que evitar ser como esos marineros borrachos en nuestro equipo. O sea, tenemos que nosotros llevar un mismo estilo. Esto es algo bastante difícil de hacer. O sea, normalmente llevar un estilo en el mismo equipo, porque como a veces es rotación y tal, pues es difícil. Nosotros tenemos que intentar llevar un estilo parecido. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues lo voy a explicar un poco más adelante. Sobre todo el tema del formato. Tenemos que llevar una importancia vertical. Una importancia vertical es un orden. Como estaba diciendo antes, las clases, por ejemplo, llevan primero
la variable, después los constructores y después los métodos. Pues aquí es lo mismo, o sea, normalmente tú pones un orden que está establecido con ciertos estándares y esos estándares en Java tienen sus propios estándares. Siempre, o sea, siempre se ha llevado el mismo patrón. La importancia vertical también se refiere, por ejemplo, a las funciones más difíciles, más complejas de entender o las que explican todo el conjunto de la clase o todo el conjunto de tu proceso. Si estás programando en programación funcional, pues los main tienen que ir arriba, ¿sabes? Para que el tío llegue, lee la función principal y lee las subfunciones después. Y las menos importantes, las más chiquititas, pues van en la parte de abajo del script. Pues eso es importancia vertical. Luego, esto vuelve a ser la misma historia de los marineros borrachos. El formato definido ya puede ser por el equipo o por el lenguaje. Normalmente se lleva el del lenguaje. ¿Qué es esto? Pues el tema del espaciado. O sea, Java, por ejemplo, dice que entre funciones, entre métodos, constructores y tal, tiene que haber un salto de línea, como tengo puesto aquí en este ejemplo. Un salto de línea aquí, un salto de línea aquí. También, si mal no recuerdo, aquí no lo tengo puesto yo, pero si mal no recuerdo, después de las llaves siempre tenía que haber un hueco en blanco. Cada lenguaje tiene sus propias reglas de estilo, su propio indentado, su posición de las llaves, etcétera. O sea, lo bueno, si a ustedes les gusta mucho Python, les gusta mucho Java, les gusta mucho cualquier lenguaje PHP, lo que sea, pues métanse, no les lleva ni 5 minutos a llevar esto y ya con eso ya queda, ¿sabes? Ya saben programar mejor. En 5 minutos te puedes mirar las reglas de estilo y saber cuál se tiene que aplicar en cada lenguaje. Por ejemplo, en Python se lleva el snake case, que es este de aquí. Esto es un ejemplo de nombre de variable o de función. Se pone el nombre, una palabra, barra baja, otra palabra. Sin embargo, en Java se lleva el camel case, que es en plan la primera mayúscula, o no, dependiendo si es un método o una variable tal. Y la siguiente primera letra de cada palabra, otra mayúscula. Un segundito, voy a ver algo. Pues eso, cada lenguaje tiene su propio formato. Luego tenemos el espaciador horizontal. Esto también lo suele definir el lenguaje. O sea, que hay un espaciador horizontal, que haya aire entre las palabras. ¿Sabes? Perdona, este es el espacio vertical. El espacio vertical es el espacio entre las funciones. También puede haber espacio vertical, aquí no lo tengo en este ejemplo, pero por ejemplo, funciones relativamente un poquito más grandes, pues consideren que al meter un espacio implica un salto de párrafo en un libro, ¿sabes? Tú estás definiendo una idea y no lo metes todo en el mismo párrafo, sino hacer diferentes párrafos de argumentos. Pues aquí lo mismo, en plan, 3, 4 líneas de código que son para leer un fichero, otras 3, 4 para procesarlo, otras 3, 4 para validarlo y después el return, ¿sabes? ¿Entiendes? Y entre esos párrafos un único espacio. Esto es importante, un único espacio, porque normalmente la gente pone 4 o 5 espacios y eso no se debe hacer, o sea, eso ensucia el código, eso hace que tu script sea más grande cuando no hace falta poner todos estos espacios, con un espacio suficiente. O sea, hay muchos espacios ensucian el código, eso que quede claro. Luego tenemos el espacio horizontal, que el espacio horizontal es, pues estas son las reglas de lengua y literatura, después de una coma un espacio, entre palabras espacios, entre los iguales también tiene que haber un espacio aquí, cosas así que dan aire al código. No se pasen poniendo espacio tampoco, pero que hay un poquito de aire, ¿sabes? Por último, las variables cerca de su uso. ¿Qué significa esto? Pongo una foto del niño, porque si mal no recuerdan, las variables son tus hijos. Y tú lo último que quieres es que tus hijos cojan su peluche y se vayan de casa y salgan corriendo y no los vuelvas a ver o les pase algo. No quieres que se alejen mucho de tu casa. Pues esto es lo mismo. O sea, si yo he visto scripts de 500 líneas de código que declaran todas las variables al principio y después las utilizan durante todo el código. Eso está fatal hecho. O sea, las variables se declaran en el momento que se van a usar. Porque imagínate, estoy en la línea 400 y de repente veo una variable nueva que no he visto todavía. Yo qué sé si esa variable es de string, qué sé si esa variable se ha modificado, si es una de entrada, si es de salida, si es declarada de antes, no lo sé. O sea, no se tiene que hacer. Primero, porque no se tiene que hacer un script de 500 líneas. Y segundo, porque eso se pierde. O sea, una variable se declara cuando se va a usar, básicamente.
Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que he explicado, que son unas 5 premisas de formato. En el Clean Code hay unas cuantas más y bastante interesantes, pero bueno, más o menos yo creo que con esta ya es bastante. Siguiente punto. Esta es la parte más importante después de los nombres significativos. O sea, los comentarios del formato es importante, pero el tema del encapsulamiento a la hora de debuguear es muy importante. O sea, va a ser que sea tu código mucho más fácil de debuguear. Tengo este ejemplo. El ejemplo, esto me pasó en la vida real, esto fue totalmente real. Tenemos un código que hace acceso a una base de datos SQL, donde se accede a una IP por un puerto, se inicia la conexión, se le lanza la query, se coge los datos de la tabla, se trabaja con ella. 200 líneas de código más abajo. Query, IP, tal, no sé qué. Y se sacan los datos y lo mismo. Y así hasta 500 líneas o más. No sé cuántas había, pero había montones. La verdad que eso era un infierno de escribir. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se mandó a producción se vio que a la conexión de base de datos no se le podía hacer más de 5 conexiones por usuario. Y si se han fijado, aquí hay un gran fallo, que no se cierra la conexión. Y encima se abre una cada vez que cada vez que se va a hacer una query. Y eso está fatal. O sea, lo que pasó fue que teníamos 10, 20 conexiones y la aplicación petaba. ¿Qué fue la solución que se aplicó? Solución, ya les digo que estaba súper mal aplicada. O sea, esa solución no se debería haber aplicado. Pues se puso un connection.close después de cada línea. Y así durante las 40 veces que aparecían las queries a la base de datos. Una locura que no veas. Ya te pegaste, ya se pegaron un montón ahí buscando las conexiones, haciendo el close, que si se le olvidaba una y no sé qué, petaba a la semana porque faltaba una conexión para cerrar. Una locura, básicamente. Siguiente problema. Se decidió cambiar la IP de la conexión de la base de datos SQL. Que eso también lo mismo. O sea, buscando todas las líneas donde se hacía la conexión, cambiando la IP, una locura que no veas. Fue o sea, se pegaron un montón de tiempo para esto que si lo hubieran planteado bien desde el principio no hubiera pasado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero, no se tiene que hardcodear esto. Hardcodear significa poner IP directamente en el código. Eso tiene que ir en un fichero de configuración. Eso de ponerlo en el código directamente es una locura. Eso tiene que ir aparte, para que tu código sea independiente de la configuración que le vayas a meter. Y luego, lo más importante, lo que se debería haber hecho era una pequeña cápsula, una pequeña burbuja que gestionase esa conexión a la base de datos. Y así, en caso de que esa burbuja fallase, solo tenías que modificar esa burbuja y no tenías que modificar nada más. En este caso tenías que modificar 40 líneas, 40 veces que se hacía conexión a la base de datos. Aquí, si lo hubieras utilizado esta cápsula, solo lo hubieras tenido que modificar una vez. Imaginemos que no se hubiera cerrado la conexión, como decíamos, que esta línea aquí no existía. Pues directamente, simplemente hubieras tenido que añadir una línea de código para poder cerrar la conexión. Cambiar la IP. La IP en esta clase, que es un gestor de base de datos, simplemente en el constructor pues pasarle un endpoint diferente. Que leyese el fichero de configuración, y se lo inyectase a su constructor y el constructor generaba la conexión, la testeaba y tal, y estos son pequeños detalles. Probablemente esta no sea la mejor clase que haya definido porque fue un ejemplo para este caso práctico, pero para que entiendan que encapsular las cosas funciona siempre mejor que estar poniéndolas repetidas veces en tu mismo código. Así que llegamos a la siguiente premisa. Las clases y funciones son burbujas. ¿Qué significa eso? Pues que son bloques, son cápsulas que se tienen que aislar de todo lo que hay fuera. O sea, tú cuando generas una clase tienes que hacerlo pensando que esa clase es independiente al mundo, independiente a tu proyecto. Y así va a hacer que esa clase sea más fácil de testear, que si falla, solo falle esa misma. Si tienes que arreglar errores, solo tienes que arreglar errores de esa clase. O sea, cuando la gente utilice esa clase, pues que sea lo más independiente de esa clase posible. Aquí tenemos, por ejemplo, esta foto también aparece en el libro del Clean Code. Todas estas imágenes las ha sacado el libro del Clean Code. Tenemos el ejemplo de la oruga de la Alicia en el País de la Maravilla, en el que está fumando de una shisha. ¿Qué es lo que le interesa a la oruga? Pues a la oruga le interesa simplemente el humo, no le interesa otra cosa.
Ella es totalmente independiente a lo que pasa dentro de la silla, básicamente. O sea, simplemente su conexión con la clase silla es esto de aquí. Si nosotros cogemos y cambiamos la silla y ponemos otra diferente, la oruga no se va a enterar. Si le pones el mismo carbón y el mismo sabor de tabaco, pues al final la oruga le va a parecer la misma, exactamente la misma silla. Porque tú imagínate que ahora esta silla primera que teníamos falla por cualquier historia, se rompe lo que sea, pues simplemente solo tengo que cambiar esta cápsula de aquí y ya esta oruga no se tiene que cambiar nada, tiene que seguir, va a seguir haciendo exactamente lo mismo que es fumar del pitillo este. Pues eso es encapsularlo, aislar la oruga de lo que pasa aquí dentro. Reglas. Primera regla. Esto va más bien para los lenguajes funcionales. O sea, la gente, mucho se les llena la boca de que utilizan lenguajes funcionales, pero al final no utilizan funciones. O sea, un lenguaje funcional, ahora mismo están de moda los lenguajes funcionales y son súper potentes porque te dan la capacidad de utilizar, combinar funciones entre ellas para poder hacer auténticas locuras. Pero ya que estás en un lenguaje funcional, pues crea tú también funciones. Y la primera función que tienes que crear, la más importante, es el main. ¿Qué es un main? Pues, ¿y por qué tengo una foto de un potaje aquí? Esa es la pregunta que más de uno se habrá hecho seguramente. Tengo un potaje aquí porque a mí, por ejemplo, me encantan los potajes y yo cojo y me lo como y está súper rico. Pero tú me dices que repita que haga yo, cocine yo ese potaje y no tengo ni idea de cocinarlo, no sabría hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque está todo mezclado, los ingredientes están todos así enrevesados. No hay una definición exacta, no está separado. Sin embargo, si me pones un filete de pollo y un arroz, pues sí sé hacértelo porque son cosas independientes, son los ingredientes, es más fácil. Pues en el main viene a ser más o menos así, una forma de separar las cosas que hace tu aplicación. Se tiene que definir todo lo que hace tu aplicación. Esto sobre todo para el lenguaje funcional. Ya en desarrollo de aplicaciones los main no suelen ser tan así. Suelen ser más para lanzar la aplicación. Pero en un lenguaje funcional que se utiliza tanto hoy en día, pues en este ejemplo, que es de Data Science, tú con leer este main ya sabes lo que hace. Por ejemplo, tengo read CSV, leer un CSV, coger los datos en crudo, los limpia, clean data y tengo los datos limpios. Preprocess data de los datos limpios. Hace un preprocesamiento de machine learning con sus algoritmos y después genera un modelo. Todo esto es un típico proceso de data science y de tal. Ya con esto, solo con leer esto, ya sabes que la aplicación que te voy a dar, tú ni siquiera te tienes que meter dentro de la función RSSV, no te tienes que meter dentro de la función clean data, no te tienes que meter dentro de la función preprocess data para saber lo que hace esa función. Simplemente con leer el nombre ya sabes lo que hace cada función y con leer el main entero, que se lee como si fuera un libro, datos crudos, leer CSV, datos crudos igual leer CSV, data clean es igual a limpiar los datos en crudo. Simplemente con leer el main ya sabes lo que hace la aplicación entera y no tienes que estar, no tiene que venir nadie a explicártelo, no tienes tú que explicárselo a nadie en caso de que lo hayas hecho tú y se lo tienes. Imagínate que viene una persona nueva, un recurso nuevo al proyecto, una persona que te tienes que explicar el código, pues ya simplemente con enseñarle el main ya sabes lo que estás haciendo, ya sabes los diferentes procesos que tiene tu aplicación. Luego tenemos la de responsabilidad única. ¿Qué significa responsabilidad única? Responsabilidad única significa que las clases tienen que ser, lo que estaba diciendo, independientes y tienen que tener un único objetivo. O sea, una clase no puede ser una persona y un perro a la vez. O sea, la clase persona es para las personas, la clase perro es para los perros. ¿Entiendes? O sea, si por ejemplo el ser humano genéticamente evoluciona y muta o lo que sea y le sale una aleta, pues eso no le influye a los perros van a seguir siendo igual. Sin embargo, tú coges la clase persona, le añades esa nueva aleta y ya solo has tenido que modificar la clase persona sin tener que tocar la clase perro. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, estás haciendo eso independiente. Después a lo mejor las dos heredan de ser vivo, que tiene ciertas características y tal. Y bueno, tratándolo así de manera separada e independiente, pues hace que todo sea más fácil de arreglar, más fácil de añadir nuevas cosas, más fácil de añadir nuevas funcionalidades. Luego tengo aquí unos pequeños detalles, que son estas tres. Por norma, esta se aplica más en lenguajes funcionales, pero también
Sí, realmente también a lenguajes orientados a objetos también se aplica, que es que no tenga efectos colaterales, porque entonces ya, si tiene efectos colaterales, tu función ya no tiene esa responsabilidad única, ya está haciendo dos cosas. Está haciendo lo que tiene que hacer más sus efectos colaterales. Luego, esta podría decir, y yo creo que debería haberlo puesto como una premisa más importante, como un punto más importante, es que tus funciones y tus clases tienen que ser pequeñas. Y no lo dije antes, un buen main tiene que tener como mucho 10 o 20 líneas. O sea, no me vale un main de 500 líneas, porque eso no es un libro, o sea, eso no es un tema, no es la introducción. Un main tiene que ser en plan como cuando lees la parte de atrás del libro y lees la descripción del libro para saber de qué va a ir el libro. Lo único que el main pues tiene los spoilers del final porque también te gusta el final. Pero eso es lo que tiene que hacer un main, una función chica que te explique todo. Y lo mismo con las clases. Tiene que ser todo entre 10 y 20 líneas. Obviamente, habrán casos excepcionales en los que pues tu clase tiene que ser mayor porque los cálculos son muy complejos, no se puede reducir tanto la complejidad y tal. Pero bueno, por norma, el divide vencerás es lo que te va a llevar a que tu código sea más fácil de debugar. El separarlo todos en pequeñas cápsulas que hacen sus tareas independientes. Luego, tenemos los argumentos de funciones. Con funciones me refiero también a métodos, constructores, clases, todo. Argumentos de funciones. Tenemos nidádicas, monádicas, didádicas, triádicas y poliádicas. Sonará chino, pero es una chorrada. No hace falta que se aprendan estos nombres. Niládicas, 0 argumentos. Monádicas, 1 argumento. Diádicas, 2. Triádicas, 3. Y poliádicas, múltiples argumentos. Y aquí viene la sorpresa. Las poliádicas están prohibidas. O sea, no se debe hacer funciones poliádicas. Como máximo solo puedes tener 3 argumentos y justificadamente. Lo bueno es tener 2 e incluso 1. O sea, las funciones con 3 argumentos son casos excepcionales. Normalmente con 2 deberías de ya hacer tu función. Tenemos el ejemplo de estas funciones de aquí, en las que, por ejemplo, tenemos un red file name, en que se lee un fichero, pues es fácil de entender lo que hace esa función por dentro. Simplemente lee un fichero y le pasa su dirección. Zoom value, a lo mejor se habrán dado cuenta, por cierto, ya que he cambiado de Java a Python para que no se haya debate entre uno y otro de cuál es mejor, pues ahora estoy con Python. Creamos una función en el que, o sea, tenemos la función sumValue en el que suma dos valores, enviar mensaje, que se le envía la cabecera, el texto y el destinatario y tal. Son funciones fáciles de entender, seguramente puedes intuir lo que va a ser por dentro. Pero tenemos ahora esta última función que es clearData. ClearData lo que hace es, le pasa una matriz, column names, y de column, numeric columns, categorical columns y transformations. Esta función está mal. No debe, o sea, tiene demasiada carga de información. Imagínate que yo aplico un cambio dentro de esa función y de repente ya no hace falta la columna id column. ¿Qué haces? Cambias la llamada, borras esta variable de la llamada a la función, pues ya tiene que estar borrándolo a todas las personas que han llamado a esta función, borrándolo dentro de la misma función. O sea, ya implica ya muchos cambios. Ya entre más argumentos, más cambios vas a tener que hacer. Lo lógico que se tendría que hacer aquí es coger desde matriz hasta categorical columns y crear una clase que sea dataset, por ejemplo, en el que se guarde la matriz, los nombres de columnas, la columna ID, las columnas numéricas y las columnas categóricas. Y después las transformaciones. Es más, aquí ya está creada la clase transformations. Pues eso, y ya has convertido una función poliádica en una función diádica. De manera sencilla, simplemente con encapsular la información que hay dentro de un dataset. Hemos creado una clase donde pon tú que haga más falta más información de ese dataset, pues se añade esa clase y no tiene por qué estar molestando a la función clearData, no se lo tengo que estar pasando todas las cosas de la matriz, o sea, se crea una clase y se encapsula todo ahí dentro y las modificaciones se hacen sobre esa clase. Y si aplicas modificaciones a la clase, pues solo se aplica eso, a la clase sin tener que estar cambiando los argumentos y tal. Luego, esto ya es un poco más complejo, pero esto ayuda a la parte de añadir nuevas funcionalidades a tus métodos y a tus funciones. Y el objetivo de esto es, sobre todo, crear como una especie de árbol de cascada de lo que se está desarrollando. O
sea, me explico. Función main. Aquí, esta es la función main mala y esta es la buena. ¿Por qué? Pues la diferencia está en estas dos líneas. ¿Por qué? Porque aquí hay dos niveles de abstracción realmente. Está el nivel de abstracción que se lee un fichero JSON y el nivel de abstracción de llamadas a funciones, validate esquema, filter data y tal. Esto es un nivel de abstracción diferente a esto. Así que lo lógico es coger y meter esto dentro de una función o dentro de una clase que se encarga de leer, y así ya tenemos todo el mismo nivel de abstracción en todo esto. O sea, sin problema ninguno. Imagínate que ahora en vez de leer un JSON, pues lees de un TXT. Pues ya tienes que estar cambiando múltiples líneas de código. En este caso, por suerte, solo eran dos. Pero si lo tuvieras aquí, simplemente tendrías que cambiar la llamada función y pon tú que vas hasta Overflow y buscas esa clase por algún lado y la encuentras y solo tienes que meterlo en una cápsula y ya tienes la lectura ya. No tienes que estar volviéndote loco. O sea, es todo encapsularlo. Todo en el mismo nivel de abstracción y juntarlo en diferentes niveles de abstracción. Y con todo esto que les he explicado, pues se convierte tu código en código preparado para cambios, código con diferentes modulitos que se pueden quitar y poner. Esos modulitos se los puedes llevar a otros proyectos tuyos futuros. Esos proyectos futuros, pues ya sabrás que ese módulo tú lo testeaste en su momento y sabes, y probablemente ese módulo te vendrá ya con test unitarios que tú habrás desarrollado. ¿Sabes? Son cápsulas de trabajo para no tener que estar repitiendo todo el rato haciendo el mismo código. Esto te facilita mucho el trabajo, te ahorra mucho tiempo de programación. Es difícil llevar esto a cabo, muy difícil, el tema de estar modulándolo todo, pero les aconsejo que pongan empeño en aprender a separar responsabilidades, empeño en aprender a separar las funciones de cada cosa, en meterle responsabilidad única. Es que ya solo con meter responsabilidad única ya separas responsabilidades, ya encapsulas todo porque cada cosa tiene su propia responsabilidad. En caso de que falle, solo hay que cambiarlo. ¿Sabes? Los detalles, al final todas estas reglas que voy diciendo poco a poco, pues van haciendo que tu código sea más limpio, tu código sea más encapsulado, más separado. Es todo en su conjunto, básicamente. Por último, vamos a la última premisa, que son la de unit testing. Esto realmente, el unit testing, es una cosa que he tenido que cortar porque el unit testing es algo que da para charlas y charlas, porque, o sea, bueno, no da para una charla de varias horas, pero sí que es algo que se tiene que entender bastante y algo que van a usar en su día a día en proyectos grandes. Tengo el ejemplo de estos señores cantando, en el que están cantando una canción muy bonita, pero hay ciertos problemas. Uno canta más alto, el otro canta más bajo, el otro no sabe cantar, el otro no se sabe la letra. Pues, ¿cómo se soluciona esto? Pues cogiendo persona a persona y buscando sus defectos, buscando dónde tiene que mejorar. Eso es unit testing. Separar las diferentes cápsulas que hemos creado antes, testearlas una por una y ver cuáles son sus defectos, cuáles son sus fallos, qué te hace bien, qué te hace mal, en qué tienen que mejorar. Pues ese es el objetivo del unit testing, básicamente. Y también nos sirve para evitar ser el hombre orquesta. ¿Qué significa esto? Seguramente alguna vez les habrá pasado que van a testear un código y salen 40 errores diferentes. ¿Por qué? Porque no han hecho un unit testing. O sea, si tú testeas tus módulos por separado, no tienes que estar testeando todo a la vez. Si sabes que por separado funcionan, lo más probable es que juntos también funcionen. O sea, no va a pasar siempre, pero siempre hay problemas de integración y tal. Pero ya sabes que esa cápsula funciona por sí sola, no tienes que estar, si lo testeas toda la vez, no vas a lo mejor falla por la conexión, la respuesta que tiene una, que la lee otra, no sabes si falla una cápsula, si falla otra, no sabes si falla la conexión. Es evitar ser hombre en costa, evitar arreglar todos los errores a la vez. Eso no es bueno. Y para eso habría que seguir las siguientes reglas. Pues la regla esta, que esta se lleva a cabo, no se lleva tan estrictamente, esta es muy importante. Y es que los tests son igual de importantes o más importantes que el código. Es más, ahora salió hace poco un estilo de programación en el que se desarrollan primero los tests y después se programa orientando a responder a esos tests.
tengo esta gráfica que fue exactamente lo que me había pasado en un proyecto, en el último proyecto en el que estuve. Nos pasó esto, empezamos aquí en Project Delay, o sea, proyecto retrasado. Se nos había retrasado el plazo de entrega porque no llegamos a tiempo, por ciertos motivos, no se pudo llegar a tiempo, hubo rotación de personal, tuvimos que señalar los personal nuevos, y entonces tuvimos que retrasar el plazo de entrega un mes más tarde. Dijimos al cliente que íbamos a entregar un mes más tarde. ¿Qué pasó? Que eso hizo que teníamos que producir ese código que nos faltaba, básicamente, y lo producimos súper rápido, lo más rápido posible. Y implicó que hiciéramos menos test, que no hiciéramos test. O sea, hicimos código sin testear. Lo subimos a producción, hicimos código de mala calidad, para mi disgusto, la verdad, y le dije a la project manager en su momento que eso no iba a funcionar y que iba a reventar por todos lados. Se lo pronostiqué, no yo solo, sino todos los compañeros se lo dijimos. Pero bueno, como el cliente estaba viendo resultados, pues se tuvo que hacer así. Pues al hacer código rápido y sin testear, salieron más errores. Pues nada, volver a empezar, retrasar el proyecto porque han salido errores, hay que arreglar esos errores, se produce más código, se testea menos porque hay prisa de entrega, se genera código de mala calidad, el cliente pierde confianza en nosotros. Es que esto influye también a los project managers. Hay que saber explicarle esto a los jefes de proyectos, que esto va a influir sobre la confianza que va a tener el cliente en nosotros, porque le vamos a entregar algo de mala calidad. Y eso era un círculo vicioso. Y si mal no recuerdo, ese proyecto todavía sigue desarrollándose. El plazo de entrega era en diciembre, se dijo que se iba a entregar a final de enero, no se entregó, se dijo que se iba a entregar a final de marzo, no se entregó, estamos a final de febrero, perdón, se dijo que se iba a entregar, no se entregó, se dijo que se iba a entregar a final de marzo, me parece que tampoco van a llegar a entrar a entrega, y yo creo que entregarán en abril, mayo. Y se lo dije, le dije a la jefa esto, si no nos ponemos ya serios, esto va por lo menos tardar 2 o 3 meses. Y ahí ya lleva por el cuarto porque siguen con en la misma metodología de desastre. Luego, son más fáciles de llevar, estos test unitarios son más fáciles de llevar si has encapsulado bien y has hecho el código más legible. O sea, todo lo que les he hablado de aquí atrás viene por este motivo. Porque tú seguramente vas a tener que volver sobre tus pasos, tu código, seguro, pero 100%. Ese código que tú haces, nadie es perfecto, todos somos humanos y nos equivocamos. Y vas a tener que volver a leértelo y es imposible que si haces un proyecto muy grande te sepas cada línea de ese código, a no ser que seas aquí un genio. Yo por lo menos no me considero un genio. Y yo necesito, como todos necesitamos, focalizarnos en una tarea, centrarnos lo máximo posible en resolverla lo mejor posible, pasar a la siguiente y tal. Y así que si dejas bien esa tarea bien definida y bien clean code, pues cuando tengas que volver sobre ella no te va a costar nada. Así que si encapsulas bien y haces el código legible, pues simplemente vas a tener que testear módulos chicos, cápsulas pequeñas, que son más fáciles de leer, más fáciles de testear porque tienen una responsabilidad única, solo tienen que hacer una función y en resumen es eso, son pequeñas cápsulas que probar. Y luego, ya por último, no sé si me queda una más, si es posible que tu código lo testee otra persona. Esto ya existen incluso departamentos de Quality Assurance, de QA, los de testing de toda la vida que se llaman. Pero también te sirve que, por ejemplo, tu compañero desarrollador sea el que testee, porque tú tienes unas ideas, él tiene otras, tienes otra forma de ver el problema, otra forma de resolverlo, y a él se le van a ocurrir otras cosas que a ti no se te ocurren, de cómo forzar tu código, cómo hacer que tu código estalle, que a ti no se te van a ocurrir, porque tú vas pensando en resolver un problema, pero si de repente el problema es un poquito más grande y no lo ves, pues ya vas a fastidiar. A lo mejor tú ves esta parte del problema y tu compañero ve este trozo, pero este trozo que ve tu compañero va a hacer que tu código reviente, así que es bueno que te lo testee otra persona realmente. Y ya por último, los consejos finales. Los consejos finales, pues en resumen es que esta charla ya ves que se me ha ido incluso de 5 minutos, pensaba darla en 1 hora, se la he dado en 1 hora y 5 minutos, creo, y he tenido que quitar incluso el temario de, ¿cuál era? Bueno, un temario del tema de que todo código es refinable, todo código es arreglable, pero bueno, ese tema no era tan importante, así que lo quité. Y el consejo final es, pues le diré más o menos eso, que no tengan miedo a testear su código.
Si lo has hecho bien, si has aplicado un buen clean code, no vas a tener miedo en ningún momento a probarlo, a leerlo. Léanse el libro porque el libro no es nada cansino, o sea, no es un libro que tú leas y te aburras, sino que no es un libro de reglas, en plan, de regla 1, tal, regla 2, tal, sino que el libro te cuenta chorradas, te cuenta lo de los marineros borrachos, te cuenta lo de los what the fuck por minuto que conté al principio. ¿Sabes? Es un libro divertido, no es lo ha desarrollado un programador, un friki como nosotros, básicamente. Y es un libro guay, ¿sabes? Y eso, apliquen el Clean Code porque su futuro yo lo va a agradecer, básicamente. Sobre todo para proyectos grandes. Y bueno, hemos llegado al final de la charla. Yo soy Italo Garleni, tienen aquí mi correo por si tienen alguna pregunta y incluso si quieren alguna información de preguntarle algo de Academy sobre cursos que vayan a dar o charlas que vayan a dar, pues aquí tienen su correo y su número de teléfono también. Ítalo, ¿qué tal? Muchas gracias. Una cosa, ¿el link para comprar el libro lo has puesto? El link para comprar el libro, en Amazon, si mal no recuerdo, estaba. O sea, O sea, seguramente se sí. busca por el título, digamos, directamente, ¿no? Sí, sí, pones Clean Code y sale. O sea, tengo la Vale. imagen. No, creo que no la tengo por aquí. Pero es característico. La imagen del libro es un fondo negro con una supernova o no sé si una galaxia, algo del universo así sale. Y eso, en Amazon lo tienes, Clean Code, es el mismo nombre de la charla. Ok, bueno, pues si queréis tenemos unos minutillos, ya que tenemos aquí a Ítalo. Si queréis entrar directamente por micrófono, me levantáis la mano accionando el botón de que aparece en el panel de control de GoToWebinar, que pone levantar mano, es un iconito. Y si no, me pasáis la pregunta por el chat, o si no, pues como tenéis ahí los datos de Ítalo, directamente se la hacéis a él. Bueno, no veo ninguna mano levantada ni preguntas, así que Ítalo, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y Hombre. esperamos verte por aquí en una próxima ocasión. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo. Hasta luego. Un saludo. Bueno, chao. Una última cosa, recordar en tecnowebinars.com tenéis la agenda de webinars que vamos haciendo con The Academy, tecnowebinars.com. Ahí tenéis toda la agenda de webinars que vamos haciendo con The Academy. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Bueno.